Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, ya listos para hablar acerca de pues cómo nos comunicamos los coleccionistas. Y fíjense que esta es una seguidilla de videos que ya llevan algún tiempo. Estamos intentando hablar sobre términos que considero más prácticos a la hora de hablar como coleccionistas. Y algo que me han estado comentando muchísimo en los otros videos y que me dijeron, Adrián, tienes que mencionar ese tema, es el hecho de que muchas personas me comentan que de repente sí tienen como que complicación, o sea, cierta renuencia a los términos en inglés, ¿no? O sea, no porque no sepan qué significa, pero me comentan, y creo que me comentan con algo de razón, que por qué tenemos que usar términos en inglés cuando hay tantos términos en español para explicar las cosas, ¿no? Y yo le digo, sí, en efecto, tienen un punto, ¿no? Yo muchas veces uso términos así como retro, uso términos así como carded, como blister, como por ejemplo, como custom, porque pues son términos que pues nos ayudan a entender muy fácilmente las cosas. Entonces dije, no, pues ¿sabes qué? Sí tienen razón, sí como que el usar pura terminología en inglés puede ser un poco complicado y en mi caso pues sí intento tropicalizar las cosas lo más posible porque sí me he topado, ¿no? La verdad que sí me he topado con situaciones en que la gente me dice, bueno, ¿y qué significa Minton Card? ¿O a qué te refieres cuando te refieres a una figura luz? Entonces yo se los explico en español y pues ya no hay ningún problema, ¿no? Una cosa que también me han explicado y que yo ya evito el uso es el uso de abreviaturas para usar términos de coleccionismo. De hecho, yo desde la universidad, yo veía que los gringos son muy dados a utilizar abreviaturas. Entonces es algo que a mí nunca me ha gustado, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el usar términos más completos. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo que mucha gente, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando estaba en la universidad hablamos de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y mucha gente decía, ¿de dónde está la FIL? ¿Qué? ¿Cuál FIL? Pues la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces yo siempre he hablado así, con términos completos, ¿no? No me gusta hablar con muchas abreviaturas. Entonces, por ejemplo, cuando yo me tengo que referir a algo Minton Card, así lo llamo Minton Card o Mint, o que está en buenas condiciones dentro de su caja, pero hay gente que les llama Mock, ¿no? O hay gente que, por ejemplo, a Masters of the Universe les dice Motu, ¿no? Entonces yo lo entiendo porque pues yo estoy muy metido en esa onda del coleccionismo, pero yo cuando me refiero a Masters of the Universe, siempre hablo de Masters of the Universe, siempre digo Masters of the Universe. O hay gente que dice los amos del universo, también los amos del universo, pero pocas veces digo, pues te gustan las figuras, eres coleccionista Motu, ¿no? No que digo, te gustan los Masters of the Universe, porque luego de repente hay confusiones. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, ¿no tienes cosas de pop? Y pop, dices, y yo le digo, ¿a qué te refieres? ¿A Funko Pop o a Princess of Power? Porque también en Estados Unidos a Princess of Power se refieren como las pop, las Princess of Power, ¿no? Entonces yo, para evitar broncas, yo le digo, mira, yo vendo Funko Pops o tengo Princess of Powers, ¿no? Y así ya toda la gente ya me entiende perfectamente. Entonces es algo que les recomiendo mucho. No intenten hablar con abreviaturas, porque luego de repente, si no toda la gente lo va a entender. Y no toda la gente le va a gustar. Luego hay gente que he visto que le dicen DBZ, ¿no? A Dragon Ball Z. Yo le digo, ¿para qué lo tienes que abreviar si se oye súper chido el nombre de Dragon Ball Z? Y no hay necesidad de ningún tipo de abreviaturas, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar algunos temas en español, ahora sí, términos en español, porque como me vienen diciendo, vamos a hablar de terminología en español y una terminología que yo utilizo mucho y que se me hace muy práctica a la hora de hablar de coleccionables es, en lugar de decir que la vintage, que el grial y que esas cosas, yo simplemente cuando una persona me dice, oye, ¿y por qué a lo mejor el precio de esa pieza? Mucha gente me dice, oye, ¿por qué el precio de la pieza es tan alto? Le digo, porque es una pieza demandada. ¿Qué significa una pieza demandada? Así como su nombre lo dice, no hay secretos, no hay segundas interpretaciones. Le digo, o sea, es tan simple como que, mira, es un artículo que está muy demandado en el mercado. Eso quiere decir que hay más demanda por parte de los coleccionistas que a lo mejor la oferta que tiene la tienda. A lo mejor al momento de hacer este video, que yo lo estoy grabando a finales, ya es noviembre, estamos a principios de noviembre cuando estoy grabando este video. Ahorita está pasando con Marvel Legends, que por ejemplo hay una pieza muy demandada que es la Miss Marvel, la Warbird, que salió exclusiva en Estados Unidos para Target. Y como aquí en México no tenemos, por ejemplo, Target, y en muy pocas partes del mundo hay Targets en países que no sean Estados Unidos. Me parece que también hay en Australia Targets, pero fuera de Estados Unidos y Australia, pues no conozco otros países donde haya mucho Target, tal vez en Canadá. Entonces la Warbird,
que salió para Target, pues resulta que está muy demandada, ¿no? Porque al menos en mi país, mientras una figura normal de Marvel Legends la ponen en precio de tienda entre unos 37 y 50 dólares, la Warbird, como todo mundo la quiere y no hay por ningún lado, es una pieza que vas a andar encontrando más o menos en unos 100, 125 hasta 130 dólares sin ningún problema. Entonces eso es a lo que me refiero, una pieza demandada, ¿no? Hay más demanda del artículo que oferta por parte de la empresa que lo produce, ¿no? Ahora, hay otro término que también utilizo, que es pieza buscada, ¿no? Cuando también lo utilizo, ¿no? Es una pieza que siempre los coleccionistas la están buscando. Y cuando hablo de pieza buscada me refiero a algo que a lo mejor no es nuevo, pero siempre lo van a buscar, ¿no? Déjenme poner un ejemplo para que me entiendan muy bien. Por ejemplo, ya no quiero hablar de Marvel Legends porque todavía toqué el término de Marvel Legends, pero por ejemplo vamos a hablar de otra franquicia, por ejemplo de Dragon Ball, ¿no? Hablando de Dragon Ball, por ejemplo, en todas las colecciones de Dragon Ball que existen, ya sea que ustedes elijan figuras de Van Presto, SH Figures, SH Figures Zeros, Bandai Minis, Limit Breakers, Anime Heroes, Dragon Stars, Funko Pop. La pieza, hablando del universo de Dragon Ball, siempre cuando se hable de Gokus, de Vegetas, Gohan, Picoros y Trunks, los van a ver a montones. Las empresas se producen estas figuras en grandes cantidades. Pero cuando tú estás haciendo una colección de Dragon Ball, pues poco a poco intentas juntar toda la colección a todos los personajes. Entonces, cuando yo me hablo de una pieza buscada, me refiero a lo mejor a piezas que no se producen en tan grandes cantidades y por lo tanto, tarde o temprano, todos los coleccionistas las van a buscar. Por ejemplo, en el caso de Dragon Ball, una pieza muy buscada, Mr. Satan. Ya sea en la versión que quieran. Siempre veo gente que anda buscando piezas de Mr. Satan porque Bandai no las ha producido en gran cantidad. Y así como Mr. Satan, voy a mencionar varios de Dragon Ball que son muy buscados. Por ejemplo, figuras, de Dodoria, figuras, figuras de Videl, por ejemplo, figuras como de el Gran Saiyaman número 2, que es Videl con el traje de Gran Saiyaman, por ejemplo, figuras como Janemba, figuras como Cooler. O sea, sí existen figuras de estos personajes, pero hay en cantidades mucho más pequeñas que las de otros personajes. Entonces, tarde o temprano, cuando tú estás juntando una colección, pues quieres estas figuras y resulta que todo mundo las anda buscando. Y no así a Goku y a Vegeta, porque de Goku y Vegeta, a donde vayas a buscar, siempre vas a encontrar. Yo creo que la otra vez me dijeron, oye, ¿tienes Goku? Y les mandé como 5, 6, 7 fotos de Gokus que tengo, ¿no? Pero si alguien ahorita, por ejemplo, me dice, oye, ¿no tienes alguna figura de, no sé, de Hildegard? Les voy a decir, no, pues Hildegard sí está bien difícil, precisamente porque no hay tantas reproducciones de ese personaje, ¿no? Entonces, cuando se refieren a una figura buscada, es esas figuras que siempre por una razón u otra, hay muchas razones para buscar una figura, ¿no? A lo mejor que es un personaje muy querido de la serie, o a lo mejor que es una figura que la empresa no la producía en suficientes cantidades, o a lo mejor que es una figura que a lo mejor por sus gimmicks sus acciones son muy buscadas, ¿no? Por la gente, ¿no? Porque hay también figuras que a la gente le gustan mucho por las acciones que tiene. Por ejemplo, una figura que yo veo que es muy buscada hubo unas figuras transformables de Toy Biz de los personajes de Marvel. Y eran figuras que se transformaban de superhéroe Marvel a un animal o a un objeto, ¿no? Y yo veo que una que siempre está muy buscada es el Punisher que se convierte en pistola. La razón es porque puedes dejarlo a medio convertirse y se va a ver bien extraña la figura. Entonces, esa figura por su transformación tan políticamente incorrecta, yo creo que es la más buscada de esa colección. Entonces, siempre que cae por ahí, que vean una colección de Marvel de Toy Biz de héroes de Marvel transformables, siempre van a ver que falta Punisher, porque Punisher es el primero que siempre se llevan. Son una figura buscada, ¿no? Y de ahí pasamos al siguiente término que yo uso, que es una pieza escasa, ¿no? También utilizo mucho ese término en español, digo pieza escasa. ¿A qué me refiero con una pieza escasa? Pues algo que, como lo digo, no se produjo en gran cantidad en el mercado, ¿no? Ahorita sí tengo un ejemplo muy claro, porque a mí, por ejemplo, cada vez que me llegan, hay un cómic mexicano que se llama Nueve Negro, y cada vez que me llega vendo cómics de Nueve Negro. Entonces la gente me dice, oye Adrián, ¿y no tienes cómics de Nueve Negro? Le digo, mira, lo que pasa es que son piezas escasas. ¿A qué me refiero de escasas? A que mientras, por ejemplo, Editorial Vid hacía tirajes, por ejemplo, voy a pensar en Editorial Vid, hacía tirajes de 20,000, 25,000 ejemplares por cada número. A lo mejor otras editoriales grandes, como por ejemplo la editorial de Karmatron,
se me fue, de Oscar González Loyo, su editorial que se llama Kaboom Studios, también hacía tirajes a lo mejor, no tan grandes, pero también grandes. Yo supe de tirajes de cómics de ellos de 10,000 piezas de cómics mexicanos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Nueve Negro, estamos hablando de que los tirajes de cómics de Nueve Negro eran tirajes de 1,000 o 2,000 piezas. Entonces, a lo largo de los años, de esas 1,000 o 2,000 piezas, ya más de la mitad ya se destruyeron, ya están en la basura, ya están tiradas, ya están recicladas, ya se perdieron en el paso del tiempo. Y de esas 1,000 que a lo mejor quedan existentes en el mercado, muchas ya no están en México, muchas están en colecciones privadas, muchas están perdidas. Entonces, realmente hay muy, pero muy pocas piezas en el mercado que anden circulando. Que insisto, no es que sean tan caras, pero es que son muy escasas. No las hay. Y seguramente si ahorita les pregunto a ustedes en el coleccionismo que ustedes tengan, sea cual sea el coleccionismo, siempre van a decir lo mismo. Por ejemplo, a la hora de las estampitas de los álbumes, es lo que hacían antes por ejemplo, lo que hacían las editoriales que producían álbumes, es que no producían todas las estampas en la misma cantidad. Era el truco para que compras sobres. Entonces, siempre el 95% de las estampas eran comunes, pero siempre había el 5% de las estampas que eran estampas muy escasas. Entonces, eso es lo que hablo cuando hablo de una pieza escasa, ¿no? Ahora, también tenemos el caso yo también hablo de una pieza muy sobrevalorada. ¿A qué me refiero con una pieza sobrevalorada? Que la gente, igual, por diversas razones, les otorga valores a los artículos coleccionables más allá de su valor real, o sea, más allá del valor que tienen de salida en el mercado, o más allá de la escasez que pudieran tener, más allá de la demanda, o más allá de la estética, o más allá de la utilidad, la gente le asigna sobrevalores a dichos artículos. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, los Hot Toys. Son artículos que yo siento que están muy, muy, muy sobrevalorados en el mercado, porque si bien es verdad que en algún punto eran ediciones limitadas y eran ediciones con gran calidad, a últimas fechas se han vuelto ediciones cada vez que son más fáciles de conseguir y cada vez que tienen una calidad más deplorable, ¿no? Pero ya, digamos que ya generaron un buen nombre, ya generaron una buena, un buen nombre dentro de los clientes. Y como las personas que compran Hot Toys jamás te van a decir que un Hot Toy no sale chido, pues siempre ellos van a hablar de las cosas positivas de los Hot Toys para seguir revalorizándonos en el mercado. Y la gente que no compra Hot Toys, pues no tiene como una buena referencia de dónde hacerse como para saber si valen lo que dicen las personas que los venden que valen, ¿no? Pero ya les digo yo como vendedor que sí les puedo hablar de que muchas piezas pues sí están sobrevaloradas en el mercado y que últimamente pues todo el mercado de Hot Toys va en constante caída, ¿no? Cada vez tienen más competidores, cada vez hay personas que están haciendo mejor calidad en artículos. Entonces hay veces en que ciertas personas sobrevaloran algo, ¿no? Por ejemplo, hablando otra vez de Marvel Legends, hay un caso en que las Marvel Legends normales pues debían costar entre $37 y $50, es lo que cuesta en mi país al menos, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos valen $25 de salida, pero aquí en México son más caras, pero aún así hay gente que de repente, así por sus tanates, pues las sobrevaloran, ¿no? No sé por qué, pero las sobrevaloran. Me ha pasado, por ejemplo, y ni siquiera estoy hablando de revendedores ni de coleccionistas, desde las tiendas mismas. Me pasó ahorita, por ejemplo, con la figura de Scar, y me puse a investigar precisamente porque quería saber por qué estaba tan cara en una juguetería en México. Porque la figura de Scar salió en precio de venta de Estados Unidos como de $35. O sea, una figura normal de Marvel Legends vale 25, Scar costaba como 35, 40 en Estados Unidos. Que serán aquí en México como unos 800 pesos, unos $40. Pero aquí la figura de Scar, si tú la buscas por páginas en línea o tiendas especializadas, la vas a encontrar en 60, $65. Entonces, ya de entrada ya es un subidón de precio con respecto a su precio de Estados Unidos. Entiendo que traerla y todo es más caro y todo, yo lo entiendo. Yo no lo pagaría, por supuesto que no, pero entiendo que de eso se justifica el precio. Sin embargo, hubo una juguetería en México que tuvo el descaro de traerlo y lo trajo a $93 aproximadamente. Entonces cuando yo lo vi en precio de tienda dije, no, es que no puedo creer que esta cosa valga $93 y su precio en Estados Unidos era como la tercera parte. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿por qué se sobrevaloran los juguetes? Sabrá Dios, pero de qué pasa, pasa. Pero bueno, miren, hoy ya revisamos pieza sobrevalorada, pieza escasa, pieza buscada, pieza demandada y pues ya hablamos acerca de las abreviaturas, ¿no?
de intentar no hacer tantas abreviaturas porque mucha gente no entiende, y también intentar tropicalizar más los términos, porque pues eso ayuda a que la tienda, a que la gente nos entienda, sobre todo cuando queremos vender coleccionables. Es una forma en la que la gente nos puede entender más fácilmente. Pero ustedes díganme qué opinan, seguimos aquí en caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.